Entonces aquí es donde inicio la creación del video, siguiendo el tutorial y utilizando los archivos que en esta misma página adjunta. Going to start Autodesk Tools. And I'm going to separate the dashboard widget so that both of the windows can fit on my screen. Bueno, esa pantallita aquí sí está un poquito diferente. Entonces, pues a medida que voy trayendo las moléculas, pues aquí puedo habilitar y deshabilitar algunas cosas, pero sí noté que hay algunas diferencias. File, Read Molecule, My Documents, Within a Tutorial. This is where I put the input files for the tutorial. I'm going to open protein.pdb. Most PDB structures do not have hydrogens, and we have to add them with edit hydrogens, add polar only. OK. Now Autodesk Tools added all the polar hydrogens. They are required by the PDBQT file format. I can use the dashboard widget to display the molecular surface. Or hide it. Or color the atoms by their type. And so on. I'm going to click Grid, Micromolecule, choose Protein, select Molecule. OK. Me perdí. Dashboard widget to display the molecular surface. Or hide it. Or color the atoms by their type. And so on. I'm going to click Grid, Micromolecule, choose Protein, select Molecule. OK. And I'm going to save the protein PDBQT file in the same directory. No entiendo exactamente qué fue lo que se hizo acá con ese llamado, porque ya teníamos traída la molécula de la proteína aquí en el programa. Bueno, lo que se hizo fue ejecutar pues un procedimiento para poder guardar esto con esta terminación, que ese es el que después hacemos este es el archivo que después hacemos tratamiento en el otro programa, puede ser en el PyMol que utilizan acá o en el otro que yo estoy utilizando. Pero eso es lo único que se hace, guardar con esta extensión, no se le hace nada más. Grid, Grid box. We have to choose the part of the receptor where the docking program will be looking for docked conformations of the ligand. This is called the search space. I can move the receptor with the right mouse button.
I can also rotate it with the middle button and move it closer or farther away with the scroll wheel. In fact, I don't have a middle button, and clicking on the scroll wheel works the same way. For the center of the search space, I'm going to use these values: 11 for X, 90.5 for Y, and 57.5 for Z. Estos valores de esta caja, es que no sé aún qué variables tener en cuenta para definir el tamaño. Supongo que entre más grande sea el tamaño, pues incluyo más opciones. Solo que pues incluiríamos otras opciones que no serían como tan eficaces si lo hacemos más concreto. Pero en sí estos valores, pues de cómo hago para saber qué valores exactamente elegir. Sometimes you have to hit enter to update the view. We also have to choose the sizes of the search space. Autodesk Tools measures the sizes in points instead of angstroms. To convince it to use angstroms, we can set this dial to 1.0, which is a scaling factor. For the sizes, I will use the following values: 22 for X. Mentiras, el tamaño de la caja lo damos acá, ¿cierto? Sí, la dimensión en cada eje. Pero acá saber, aquí es que saber dónde centro esa molécula. Cuando yo le di aquí el grid box, o sea, ella ya de por sí se ubicó en el punto donde mejor se daría la unión con el ligando, o yo debo moverlo y saber en dónde debo poner el centro de esa caja. Entonces igual pues quiero saber cuáles son las variables que hay que tener en cuenta para esa ubicación, o cuando yo hago esto el programa ya me ubica la caja dependiendo de las mejores condiciones que ofrece esa proteína. Bueno, pues lo que pasa es que en este caso aún no se sabe cuál es el ligando. Entonces, ¿cómo podría saber en qué posición ubico la caja? Depende del ligando, ¿no? Bueno, me gustaría que me aclararas eso, por favor. O de que me induzca a saber, pues, qué debo mirar o qué debo tener en cuenta para hacer ese análisis. 24 for Y, and 28 for Z. I don't have to save anything here. This step is just to visualize the search space. But I have to remember these values to use them directly with Vina later. Sí, aunque estos datos son los que después los programan a través de un archivo de configuración. Sin embargo, pues aquí gráficamente se está mirando cómo era que quedaba. Now let us open the ligand. Ligand, input, open, my documents, Vina tutorial. Ligand.pdb. Okay. Por ejemplo, acá me parece ver una diferencia.
ligand.pdb. Bueno, no puede tener mayor razón. Lo que pasa es que aquí, mira, se supone que estoy utilizando los mismos archivos. Veo aquí una diferencia. Se adicionaron las cadenas de Gasteyer. Se encontraron 21 carbonos aromáticos, detectados 8 enlaces rotables. No sé qué significa esto. De 7, que hablan de 6. Okay. We can hide the protein so that we can see the ligand better. Si solo quiero ver el si solo quiero ver el ligando. Ah, ok. I recommend using ligand structures that already have the correct hydrogens. This way, when you open them using Autodac tools will automatically merge the non-polar hydrogens and leave the polar hydrogens needed by PDBQT. Now let us look at the... Entiendo ahí. Ahí están hablando del nuevo formato con el que se guarda el archivo. Pero no sé a qué más se está refiriendo. The rotatable bonds and the ligand. Ligand, torsion tree, choose torsions. Autodac Tools colors the rotatable bonds in green and the non-rotatable bonds in this color. We can make these bonds rotatable by clicking on them, and I'm going to make this bond rotatable next to the aromatic ring. Now we have 7 rotatable bonds and 1 non-rotatable bond in the middle. I'm going to click Done. Aquí en el programa I'm going to click Done. un momento. I'm going to click... Ah, bueno, y cada uno de los colores representa uno de los tipos de enlaces. Los verdes son los enlaces que pueden permitir rotación. ¿Cuál es la diferencia entre...? Yo tomaría la verdad estas dos palabras como la misma. No rotable y unrotable. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El magenta y el rojo. Done, and save the ligand structure as PDBQT. Now we can close ADT because we don't need it anymore. Lo cierro, se supone que ya aquí sigo trabajando los nuevos archivos guardados, ¿verdad? Sí.
We're almost ready to run Vina. Start, all programs, accessories, command prompt, and change the directory to Bueno, tengo aquí mi ventana. My Documents, Vina tutorial. Vina is installed by default Buscar a ver dónde lo tengo yo. under Program Files, the Scripps Research Institute, Vina. I'll use this option --help to print the other options. As you can see, Vina requires the names of the files for the receptor and the ligand. I can use this option to specify the receptor file, protein.pdbqt, and so on. However, sometimes Ay, ¿qué pasó? directory to My Document default under --help to print the other options. As you can see, Vina requires the names of the files for the receptor and the ligand. I can use this option to specify the receptor file, protein.pdbqt, and so on. However, sometimes it's more convenient to use a configuration file. Let us create one. Start, My Documents, Vina tutorial, New, Text document, and I'll call the configuration file conf.txt and put the options in there. Receptor is protein.pdbqt, ligand is ligand.pdbqt. The geometry of the search space is, as you may remember, center x is 11, the y coordinate of the center is 90.5, the z coordinate is 57.5. The sizes are 22, 24, and 28. These are all the required options. Vina produces one or more binding modes as its output. Each of the binding modes goes into its own PBQT file, and the names of the files are determined by the name of the ligand. Sometimes it's more convenient to put all the binding confirmations into one multi-model PBQT file. For this, we can use the option all, and we'll call the file all.pbqt. Another important option is exhaustiveness. By default, it equals 8, and exhaustiveness determines how exhaustively the search algorithm looks for the global minimum and other binding modes. It is the exhaustiveness parameter is roughly proportional to the time the algorithm takes. The longer it runs, the less likely it is to fail to find the global minimum. As a programmer, I could not choose one
value appropriate in all cases. You might be doing virtual screening when the CPU time is very valuable to you, or you might be docking one ligand when you can afford to spend more CPU time. In this case, we'll just accept the defaults. I'm going to run Vina by providing it the configuration file name. I don't have to Vuelvo acá. Config. Configurar los datos preparados en el documento de texto. put all the options in the providing it the configuration file name. I don't have to put all the options in the configuration file. I can specify that the log file, there should be a log file, and it should be called log.txt. Now I can run Vina by hitting enter. ¿Qué pasó acá? Espérate, si ya. Listo. I fast forwarded the program for you by pausing the movie. Genera errores. Miércoles. Error. Desconocida la opción add. Sí, sí, eso es lo mismo me pasaba la vez pasada. O sea que aquí tiene un archivo que se llama all y tuviera aquí la carpeta. No. Sí, la vez pasada me pasaba lo mismo. Voy a quitarla a ver qué pasa. I'll call the configuration, specify that the log file, there should be a log file, and it should be called log.txt. Now I can run Vina by Ahora sí. hitting enter. Con ese segundo.
I fast forwarded the program for you by pausing the movie encoding. It should actually take, program run at these settings should take about a couple of minutes if you have a modern quad-core computer. Longer if you have a slower machine, of course. By the way, Vina automatically detects the number of CPUs or cores you have and takes advantage of them to speed up the search. Those of you familiar with Autodoc may have noticed that Vina does not require you to pre-calculate the grid map files or to supply to determine the atom types, the grid maps. It calculates its grid maps automatically after it starts, and because it does it rather quickly, there is no need to save or read them from files. When Vina finishes, it prints the binding modes it found, in this case 3, and the corresponding affinity values. It also produces the output files. As you can see here, there are 3 new files for each for its own binding mode. Also, it produced the all.pbkt file with all of the binding modes in one. We can open this file using PyMol. Ese archivo all se crea. El problema es que a mí no se me crea. Entonces no está acá. New text document, and I'll call the configuration file binding modes it found, in this case 3, and the corresponding affinity values. It also produces the output files. As you can see, ¿Influye la versión? Que a mí se me quedaron 7. Si yo vengo acá, aquí no están creados los... Bueno, no se me crean estos. Bueno, entonces me crea el all porque no lo reconocía. see here there are 3 new files for each for its own binding mode. Also, it produced the all.pbkt file with all of the binding modes in one. We can open this file using PyMol. Estos archivos .pdb qt lo podría crear yo desde cero, desde el Vina, o lo puedo hacer con otro de los programas que nombran ahí. Voy a probar.
Script Python. Read. Importar de Python. Small. Que yo no pude crear este archivo. We can cycle through the binding modes using the arrow keys. Para hacer manejo de los archivos con esta terminación. The first ¿Este binding vale mode o algún otro? is the best one, according to Vina. Let us also open the receptor file. Instalé, me parecía que sí. No. Pero yo lo tenía en una carpeta. En la carpeta aquí. En la carpeta aquí dice docking. Esta carpeta, este archivo, no. El Vina lo tengo instalado, que es el que estoy manejando desde el Notebooks, el gráfico, el Pymol. Bueno, voy a instalar el Pymol. ¿Este qué es? La verdad no sé esto qué lo estoy mirando. Ah, es otro programa de gráfico. Bueno, voy a mirar cómo es este programa, pero voy a continuar viendo el tutorial para ver qué continúan haciendo con él en el tutorial. Ahora Protein.pdb. es muy parecido. O sea, yo puedo ver aquí la proteína. Voy a ver aquí la proteína. En este. Se puede, como lo hicieron ahí. Fine.
molécula. Ah, aquí se creó uno. Aquí se creó el archivo del ligando con los 7. Salía ligando el modelo. Estos son, ¿qué son? Posibles cadenas. Una cadena de 39 átomos. Si yo habilito otra, se suma acá. Son ya. Son las propuestas. O sea que aquí me dan 7 modelos diferentes. 7 modelos diferentes. Wow. Voy a mirar entonces qué hacen. Claro, a mí se me creó, fue uno con las salidas, con las 7. Ellos tienen un archivo por cada una de las salidas. Se creó el punto log, este que tiene. Las 7 propuestas con la afinidad de cada una de ellas. Y la raíz. Y esto es que este lo puedo abrir con el Vina y con el Outlook. ¿Pero este qué es? Voy a abrir el Autodocs para ver ese archivo experiment que está en PDB, para ver qué es lo que contiene. Aquí puedo ver cada uno de los modelos. Ahí tengo los datos de afinidad de cada uno de ellos. Bueno, ¿qué más hacen acá? Aquí lo que hacen es cargar. Yo no tengo uno que dice todos, pero tengo este que dice ligandos. Creo que es el mismo, no estaría segura. Lo abrimos. Wait. ¿Cuál era el que iba a abrir? Este. No entiendo este qué es. Es este. El oxígeno. Pero no entiendo si este era el ligando inicial. ¿En qué se diferencia este ligando experimento con este ligando? Parece que fueran el mismo. No, no es el mismo. Aquí muestran los dos.
la propuesta. Bueno, bajarlo ahí. Mira que siguen haciendo en el programa para ver si desde este programa lo puedo seguir mirando. Ahora la ubicar la rotación. Bueno, ¿qué es lo que cargan acá? ¿Qué hacen aquí? Is the best Del paño. Aquí dicen all. we can cycle through the binding modes using the arrow keys. Este será el experimental que se me creó a mí. The first binding mode is the best one, according to Vina. Let us also open the receptor file. Protein.pdb. No sé. Pero no sé si la proteína. Todos habilitados. The experimental structure. As you can see, the No, ese ligand experiment se creó. Pero entonces lo que yo quiero saber es, bueno, estas parecen ser como las opciones a evaluar. Experiment. Si ya estaban creadas. Fecha de creación. Ya lo que se va a comparar es si este ligando de los experimentales, ya, qué tanto coincide con alguno de estos. Lo que yo haría sería entonces ir habilitando cada uno y mirar la concordancia entre ellos. No, este está mejor. Aunque hay unos cambios históricos acá. Decir, el primero. Según estoy ligando uno, vemos aquí los datos. ¿Esto cambió? No. Quería mirar aquí la afinidad. Porque según esto, el modelo número 1
Gráficamente parece ser el de mayor. Sin embargo, en los datos sería la de menor afinidad. Ah, mira, aquí están estos datos. Tengo que mirar qué significa esto porque no sé. Según esto, el siguiente opcional sería el número 6 y luego el número 2. El número 6, número 6. Tienes unos cambios, un espejo acá en esta parte de la cadena. No. El número 6 y luego el número 2. Número 1 se separa demasiado. Número 1 y número 6 de pronto. First binding mode that Vina determined is actually quite close to the crystallographic structure. Let us the receptor to see them better. Vina was able to do this even though all the rotatable bond torsion angles and the orientation of the ligand as well as its position were randomized. It could do that because the scoring function correctly identified the native conformation as the global minimum, but also because the search algorithm was able to find the global minimum. The search algorithm is stochastic, however, and with these settings for this input, there is some probability that it will not be able to find the global minimum. I think it's about a few percent in this case. The exhaustiveness value, as we discussed, Yo puedo evaluar, además de los datos que se generan ahí, yo puedo evaluar como un porcentaje de eficacia de esas moléculas. determines a compromise between how exhaustively the search looks for the global minimum and the speed of the search. Increasing the exhaustiveness can dramatically decrease the probability of failing to find the global minimum. Well, this is it for now. Yeah, failing. Increasing for the global minimum between determines the percent to find the global minimum. I think it's about some global. Also, all the rotatable bond first binding mode that Vina determined is actually quite close to the crystallographic structure. Let us the receptor to see them better. Vina was able to do this even though all the
rotatable bond torsion angles and the orientation of the ligand, as well as its position, were randomized. It could do that because the scoring function correctly identified the native conformation as the global minimum, but also because the search algorithm was able to find the global minimum. The search algorithm is stochastic, however, and with these settings for this input, there is some probability that it will not be able to find the global minimum. I think it's about a few percent in this case. The exhaustiveness value, as we discussed, determines a compromise between how exhaustively the search looks for the global minimum and the speed of the search. Increasing the exhaustiveness can dramatically decrease the probability of failing to find the global minimum. Well, this is it for now. I would like to thank people in the Molecular Graphics Lab for their input, and especially Stefano Forlì for his help with this tutorial. Bye-bye. Claro, ya tengo aquí varios modelos. Y tengo la proteína. Pero yo puedo ver esta proteína con... bueno, yo puedo guardar, devolverme a guardar como PDB. Pero no sé cómo, me gustaría ver la proteína como una proteína con la estructura para ver en qué punto tablas cómo puedo obtener acá datos. Quiero ver en qué parte exactamente de la molécula quedó. La pregunta es solamente aquí puedo verificar, digamos que concluimos que esta es la mejor opción. Quiero ver la molécula también con estos bastoncitos para poder comparar. La idea es que yo obtengo aquí, analizo, selecciono el que mejor se acople, pero eso, o sea, a esa conclusión solo llego gráficamente. Además de estos datos, hay otros datos que me permiten tomar esa decisión. Y suponiendo que esta es la mejor opción, que ya la elegimos, después esto lo exporto, lo guardo. ¿Qué hago con este dato? ¿Qué otros datos puedo sacar a partir de esto?